¿Qué pasaría si te dijera que la verdad fundamental sobre Jesús de Nazaret, aquella que vibraba en los primeros siglos del cristianismo antes de que los imperios la domesticaran, no se encuentra en las páginas que hoy conoces, sino oculta en las alturas brumosas de Etiopía, guardada celosamente durante más de 1500 años? Una verdad más rica, más humana y, sí, mucho más peligrosa, que desafía la narrativa monolítica que has aceptado como el único relato autorizado? Siento el peso de advertirte que lo que estoy a punto de revelar no es un mero dato arqueológico o una curiosidad académica, es un golpe directo a las estructuras de creencia que fueron diseñadas meticulosamente para asegurar el control social y eclesiástico. Piensa en la audacia. ¿Por qué una iglesia, aislada geográficamente en un rincón del mundo, se convirtió en la guardiana de textos que el poder de Roma y Bizancio consideraron demasiado explosivos para el canon unificado? No fue solo por el aislamiento, sino por una lealtad inquebrantable a una comprensión completa del Mesías, una que la versión occidental suavizó, esterilizó y, en gran medida, hizo inofensiva para el statu quo. La Biblia etíope, escrita en la lengua antigua de Ge'ez, contiene 81 libros. 81. Compara eso con los 66 de muchas tradiciones protestantes o los 73 de la católica. Esos 15, 20 o incluso más libros adicionales no son adiciones recientes ni hallazgos especulativos, han sido parte integral de su liturgia y su fe durante casi 2 milenios. Hablamos del libro de Enoc, el libro de los jubileos, los macabeos en sus 3 formas, la ascensión de Isaías. Textos que los eruditos europeos etiquetaron como apócrifos o perdidos, cuando en realidad simplemente fueron expulsados de la narrativa oficial. Y el aspecto verdaderamente asombroso es este: la Iglesia Ortodoxa etíope conserva manuscritos que datan del siglo IV de la Era Común, lo que los posiciona como algunos de los textos bíblicos completos más antiguos que han sobrevivido sin interrupción. Mientras los concilios en Europa se desgarraban debatiendo qué porciones eran inspiradas y cuáles debían ser incineradas o proscritas, los escribas etíopes estaban diligentemente preservando cada palabra de sus tradiciones. ¿Te das cuenta de la profunda implicación que tiene este hecho sobre la autoridad que hoy te ha sido impuesta sobre lo sagrado? El trabajo del Dr. James Robinson, de la Universidad de Claremont, ha sido fundamental para documentar cómo el canon etíope sirvió de refugio para escritos cristianos primitivos que las autoridades centrales decidieron sistemáticamente proscribir. Su investigación subraya que la Iglesia etíope mantuvo una vibrante herencia literaria que predata las decisiones teológicas tomadas en asambleas cruciales como el Concilio de Nicea, en el año 325. Pero, ¿qué joyas de sabiduría contenían esos textos que resultaron tan incómodos para las estructuras de poder eclesiástico emergentes? Permíteme comenzar con el libro de Enoc, un texto que quizás te resulte familiar por un solo verso en el Nuevo Testamento, la Epístola de Judas, versículo 14, que declara textualmente: de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con sus santos 10,000. Sin embargo, ¿dónde está ese libro completo en tu copia de la Escritura? Desapareció, salvo en Etiopía, donde ha sido considerada escritura santa durante más de 1600 años. Este antiguo compendio revela una cosmología completa, una historia extensa de los ángeles caídos conocidos como los vigilantes, y una explicación del origen del mal que pulveriza las explicaciones simplistas que se nos ofrecen sobre el pecado original. La implicación de que un texto citado nominalmente por un autor del Nuevo Testamento fuera objeto de un descarte sistemático es monumental. Esto no fue un descuido, fue una elección deliberada y ejecutada. El libro de Enoc no solo narra viajes celestiales y revelaciones sobre el juicio venidero, sino que profundiza en la naturaleza de los seres espirituales que interactuaron con la humanidad de formas que la ortodoxia posterior se esforzó por negar categóricamente. ¿Cómo es posible que una profecía tan clara, respaldada por la autoridad de Judas, fuera borrada del registro por conveniencia? La respuesta es simple: Enoc proporcionaba un marco para entender el cosmos, un marco que la Iglesia imperial en ascenso no podía tolerar. Un mundo donde los límites entre lo sagrado y lo terrenal eran porosos, donde la intervención divina era más palpable, por lo tanto, menos susceptible de ser controlada por una jerarquía humana. Esta simple omisión debería ser suficiente para hacerte cuestionar la integridad del canon que sostienes como la verdad absoluta. Más allá de Enoc, la tradición etíope conservó el Kebra Nagast, un relato sagrado que detalla con minuciosidad las genealogías y la historia de la reina de Saba, el rey Salomón y, presta atención, el viaje del Arca del Pacto hasta su actual residencia en Etiopía. Este texto rellena huecos históricos que el cristianismo occidental convenientemente ignoró, solidificando una conexión ininterrumpida entre el pacto antiguo y la identidad sagrada etíope. Pero las discrepancias no se limitan a la inclusión de libros enteros.
Los manuscritos etíopes poseen variaciones textuales en libros que crees conocer íntimamente. Encontramos palabras distintas, contextos ampliados y la mención de personajes que nunca han cruzado el umbral de tu conocimiento religioso. ¿Recuerdas esos 18 años no registrados en la vida de Jesús, el lapso entre sus 12 y sus 30 años que los evangelios canónicos guardan en un silencio sepulcral? La tradición etíope, en consonancia con otras fuentes antiguas, sugiere que Jesús no estuvo inactivo, sino inmerso en un estudio profundo y transformador. Cuando profundizamos en la vida misma de Jesús, las diferencias se vuelven aún más intensas. Su infancia, sus enseñanzas, su vida familiar, su pasión y su resurrección son narrados con una precisión casi forense que las tradiciones canónicas decidieron eliminar sistemáticamente. ¿La razón de esta purga? Contenían detalles tan profundamente humanos, tan específicos y tan contrarios a la narrativa pulcra y teológicamente conveniente que se quería establecer. Detalles que, al ser escuchados, revelan por qué esas narrativas fueron consideradas demasiado potentes y demasiado subversivas para sobrevivir en el entorno cristiano europeo de la época. Lo que descubrirás ahora no es una fantasía conspirativa, es historia preservada, respaldada por manuscritos, que confirma que el cristianismo primitivo era infinitamente más diverso y complejo de lo que las instituciones modernas desean admitir. La pregunta crucial ya no es si estos textos existen, pues han existido continuamente por 1500 años. La pregunta que te hago es, ¿tienes la valentía de confrontar una versión de la historia de Jesús que es más completa, más humana y, en última instancia, más desafiante que la que se te enseñó? Porque una vez que ves el panorama completo, tu percepción del mundo no puede regresar a ser la misma. Tu travesía comienza exactamente donde la mayoría de las narrativas cristianas se detienen con un abrupto silencio, la infancia de Jesús. Si conoces los evangelios canónicos, recuerdas ese extraño vacío. Tenemos los relatos del nacimiento en Mateo y Lucas. Luego, sin previo aviso, Jesús aparece a los 12 años en el templo, asombrando a los doctores con su entendimiento. Y después de eso, la nada. Desaparece de la narrativa por completo hasta que, a la edad de 30 años, inicia su ministerio público. 18 años perdidos en la biografía del Mesías. No hay explicación, ni mención. Pero incluso antes de esos años oscuros, existe otro vacío que la mayoría de los fieles ni siquiera considera. ¿Cómo era Jesús como niño pequeño? Entre su nacimiento y sus 12 años, ¿qué nos dice la escritura occidental? Prácticamente nada. Sin embargo, en las tradiciones etíopes y en textos apócrifos que su iglesia resguardó, la infancia de Jesús se describe con un nivel de detalle que es absolutamente remarcable, a veces incluso chocante. El Evangelio de la infancia de Tomás, conservado en diversas formas, incluidas las copias etíopes, presenta escenas de Jesús como un infante que realiza actos milagrosos, exhibe una sabiduría prematura y, sí, muestra emociones infantiles muy auténticas, incluyendo la frustración y la ira justificada. El Dr. Barman documenta que estas narrativas infantiles eran increíblemente populares en las primeras comunidades cristianas precisamente porque llenaban este vacío biográfico tan significativo. Estos textos narran que un Jesús de 5 años estaba moldeando pajaritos de barro en el día de reposo. Cuando los ancianos lo reprenden por violar el sabbat, el niño Jesús chasquea los dedos y los pájaros de barro cobran vida y emprenden el vuelo. En otra historia perturbadora, cuando un niño lo empuja accidentalmente en una carrera, el infante Jesús pronuncia una orden y el otro niño yace muerto, aunque más tarde lo devuelve a la vida tras las súplicas de María. ¿Qué motiva a las autoridades religiosas a eliminar relatos tan vívidos? Porque estos pasajes revelan a Jesús como plenamente humano durante su infancia, un ser que cometía errores de juicio, que sentía ira y que estaba activamente aprendiendo a canalizar y controlar un poder inmenso. Esto contradecía directamente las formulaciones teológicas que se estaban forjando en los siglos IV y V, cuando los concilios eclesiásticos estaban decretando la perfección divina de Jesús desde el instante de su concepción. Un Jesús que tenía que evolucionar, que debía aprender sabiduría y autocontrol, no encajaba en la figura de una deidad prefabricada. No obstante, la Iglesia etíope, que se desarrolló con una autonomía considerable respecto a las presiones teológicas bizantinas y romanas, conservó estas tradiciones. Sus textos sagrados indican que los milagros infantiles probaban su naturaleza divina, mientras que sus luchas intensamente humanas demostraban la autenticidad de su encarnación. El Dr. Barman, en sus estudios, enfatiza que circulaban numerosos relatos sobre la niñez de Jesús en los círculos cristianos primitivos. Inicialmente no fueron tildados de herejías, eran material complementario sumamente valioso. Solo cuando los concilios comenzaron a estandarizar el canon aceptable,
estos relatos fueron convenientemente relegados a la categoría de apócrifos. Los manuscritos etíopes describen a Jesús a los 7 años debatiendo con los sabios de la sinagoga sobre la interpretación de las Escrituras. Detallan cómo sanó a su hermano Jacobo cuando éste fue mordido por una serpiente venenosa. Revelan las dificultades de María y José para asimilar a un hijo tan extraordinario, un detalle que los humaniza profundamente, convirtiéndolos en padres identificables en lugar de estatuas distantes. ¿Por qué esta información es tan vital? Porque expone la magnitud del relato de Jesús que fue borrado por conveniencia teológica. Las élites religiosas buscaban presentar un Jesús sin desarrollo, sin la complejidad del crecimiento humano, un ser perfecto desde el origen. La tradición etíope sugiere que los cristianos originales comprendieron algo que la ortodoxia posterior intentó erradicar, que la naturaleza divina de Jesús no se socavaba por su profunda humanidad, sino que se manifestaba y se revelaba precisamente a través de ella. Al sumergirte en estos relatos infantiles, te encuentras con un Jesús más vívido, más impredecible y, fundamentalmente, más real que la imagen pulcra que se vende en la iconografía estándar. Ves el poder divino obrar a través de un ser joven que todavía está asimilando el conocimiento y la compasión. Estos textos también abren preguntas teológicas complejas. Si Jesús tuvo que adquirir conocimiento, como los relatos etíopes afirman explícitamente, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la encarnación? ¿Cómo se articulaban los aspectos humano y divino en él? El hecho de que estas cuestiones fueran tan amenazantes para la Iglesia institucional que optaron por eliminar toda la narrativa de la infancia te dice algo esencial. La historia oficial no fue seleccionada por su exactitud histórica, sino por su utilidad doctrinal. Estamos presenciando un momento en la historia donde las barreras entre el hecho histórico y el misterio espiritual se están disolviendo. Y no está solo en esta búsqueda incansable de la verdad profunda. Miles de buscadores como tú están desenterrando estos capítulos perdidos de la historia, y tú ya formas parte activa de ese movimiento. Si estas revelaciones te tocan en lo más profundo, te extiendo una invitación formal para unirte a nuestra comunidad exclusiva. Esto trasciende la visualización pasiva de un video, es participar en una red internacional de investigadores de la verdad que rechazan las narrativas incompletas. Te insto a hacer clic en el botón de suscripción ahora para acceder a material de investigación extendido, análisis detallados y confrontación de fuentes primarias. Tu perspectiva es realmente valiosa. Y quizás, solo quizás, lo que descubras aquí cambie para siempre tu forma de ver el pasado y el presente. Pero la infancia de Jesús es solo el umbral. La información que la Biblia etíope revela sobre su familia directa cambia drásticamente todo lo que creías saber sobre la Sagrada Familia y la matriz misma del cristianismo primitivo. Aquí yace una pregunta que incomoda profundamente a muchos cristianos arraigados. ¿Tenía Jesús hermanos y hermanas nacidos biológicamente de María? Si interrogo a la mayoría, encontraré vacilación. Algunos negarán la premisa, aferrándose a las doctrinas de virginidad perpetua. Otros mencionarán hermanos, pero casi siempre interpretados como primos lejanos o hermanastros, producto de un supuesto matrimonio anterior de José, una teoría sin apoyo textual sólido. Sin embargo, según los textos sagrados etíopes, y sorprendentemente, según una lectura atenta del propio Nuevo Testamento, Jesús poseía hermanos y hermanas, y eran varios. Y jugaron roles absolutamente cruciales en el desarrollo del movimiento de Jesús. Marcos 6:3 es absolutamente claro, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros en este mismo pueblo? Mateo reafirma estos nombres. Pablo, en sus cartas, identifica a Jacobo como el hermano del Señor. Estas no son referencias sutiles o ambiguas, están impresas en cada copia de la Escritura. No obstante, a la inmensa mayoría de los creyentes se les ha enseñado a ignorarlas o reinterpretarlas convenientemente. ¿La razón? Alrededor de los siglos IV y V, el impulso teológico de elevar el estatus de María a Virgen Perpetua se hizo imperativo. Si María nunca tuvo relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, él no podía tener hermanos biológicos. El retoque doctrinal fue evidente, estos hermanos fueron declarados primos, a pesar de que el griego poseía términos específicos para primo que no fueron utilizados, o se les postuló como hijos de José de una unión anterior, una solución que carece de cualquier base documental histórica. Pero la Iglesia Ortodoxa Etíope, fiel a tradiciones más antiguas y preservadas por el Evangelio de los Hebreos y otros textos tempranos, sostiene la lectura más directa. Jesús tenía hermanos y hermanas biológicos engendrados por María y José tras su nacimiento. El Dr. Barman, al analizar el texto original, argumenta que la interpretación más sencilla y natural del griego apunta a hermanos consanguíneos.
Su conclusión es que la redefinición posterior fue un ajuste teológico necesario para sostener las doctrinas marianas en expansión. Entonces, ¿quiénes eran estos hermanos y cuál fue su destino? Jacobo, conocido como Jacobo el Justo, ascendió a la posición de líder de la Iglesia de Jerusalén tras la partida de Jesús. Pablo mismo relata que viajó específicamente a Jerusalén para entrevistarse con él. Eusebio, el historiador eclesiástico temprano, describe a Jacobo como una figura tan venerada que incluso los judíos no cristianos lloraron su martirio en el año 62, y se decía que sus rodillas se habían vuelto duras como el lomo de un camello por la incesante oración. Y, sin embargo, en las tradiciones eclesiásticas occidentales, Jacobo es apenas una nota a pie de página. ¿Por qué este silencio? Porque reconocer al hermano de Jesús como una figura central del liderazgo cristiano primitivo reabría debates sobre la autoridad familiar versus la unción divina. Si Jesús tuvo hermanos, y si esos hermanos no aceptaron su mensaje durante su vida terrenal, como admite Juan, y solo lo hicieron tras la resurrección, el cristianismo naciente se revela como un asunto mucho más desordenado y humano de lo que las narrativas pulidas sugieren. Judas, otro de los hermanos, es el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Aunque la mayoría de los creyentes desconoce que esa carta fue escrita por un pariente directo de Jesús, Simón y José, aunque menos documentados, también participaron activamente en las comunidades precursoras. Las hermanas permanecen anónimas en el canon, una consecuencia directa del registro patriarcal, pero las tradiciones preservadas insinúan su existencia y su integración en las primeras congregaciones. Aquí reside la verdadera magnitud del hallazgo. La minuciosa preservación de los lazos familiares de Jesús por la tradición etíope expone cuánto del elemento humano fue sistemáticamente blanqueado del cristianismo dominante. Jesús no surgió de una familia estéril y espiritualmente separada. Era parte de una familia judía extensa, con todas las dinámicas, roces, complejidades y afectos que eso implica. El Evangelio de Juan registra que sus propios hermanos no creyeron en él mientras vivía. ¿Puedes imaginar la presión y la tensión en Nazaret? Tu hermano afirmando ser el Mesías mientras tú intentas simplemente sobrevivir como artesano. Las dinámicas familiares debieron ser explosivas. ¿Te habías dado cuenta de que Jesús tenía hermanos y hermanas que se convirtieron en pilares del cristianismo inicial? Tu reflexión sobre esto es importante, compártela en los comentarios. Me interesa profundamente cómo esta información resuena con nuestra comunidad global. Pero la complejidad familiar es solo el preludio. Lo que los textos etíopes revelan sobre los 18 años ausentes es sencillamente revolucionario para la biografía del Nazareno. Si examinamos ese lapso temporal crucial, los 18 años no narrados entre los 12 y los 30, descubrimos vínculos culturales e intelectuales que las poderosas autoridades religiosas posteriores encontraron insostenibles para la narrativa oficial. 18 años completamente sin rastro documental en la escritura canónica. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba absorbiendo? ¿Con quiénes se estaba formando? El cristianismo occidental trata este silencio como un vacío irrelevante. Pero las tradiciones etíopes, cuando se cotejan con la investigación arqueológica y el análisis textual riguroso, apuntan hacia algo extraordinario. Jesús dedicó un tiempo considerable en Egipto, estudiando intensamente con comunidades que custodiaban sabidurías ancestrales. Sabemos que la Sagrada Familia buscó refugio en Egipto para escapar de la matanza ordenada por Herodes, un hecho confirmado por Mateo. Sin embargo, las tradiciones etíopes preservadas, junto con referencias en apócrifos no canónicos, sugieren que la conexión con Egipto trascendió ese exilio infantil. Alejandría, la metrópolis intelectual de Egipto en el siglo I, albergaba vibrantes y diversas comunidades judías. Entre ellas existían grupos contemplativos, como los terapeutas, comunidades dedicadas al estudio profundo de la Torá, a la práctica de la sanación y a la búsqueda de la iluminación interna. Filón de Alejandría, un contemporáneo de Jesús y filósofo judío, describió a estos ascetas, sus métodos de meditación, sus interpretaciones místicas de las escrituras, sus comidas comunitarias sagradas y su firme compromiso con la curación y la maduración del alma. La doctora Ella Pagels de Princeton ha documentado la vasta influencia del entorno egipcio en el cristianismo temprano, especialmente evidente en los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, Egipto. Su análisis sugiere que el crisol filosófico de Alejandría era excepcionalmente diverso e influyente en la mente cristiana emergente. ¿Pudo Jesús haberse formado allí? Las sagradas tradiciones etíopes afirman que sí. Estos relatos indican que, durante sus años perdidos, Jesús viajó a Egipto para estudiar con místicos judíos y custodios de la sabiduría egipcia. Adquirió métodos de sanación.
Se sumergió en las interpretaciones alegóricas y profundas de las escrituras hebreas. Fue expuesto a tradiciones espirituales egipcias con raíces milenarias. Esto resuelve un enigma. ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero de una aldea galilea surgiera a los 30 años con un bagaje de enseñanzas filosóficas profundas, una capacidad de sanación notable y exégesis radicales de la ley judía que desconcertaron tanto a la plebe como a los letrados? La respuesta etíope es clara: se formó exhaustivamente bajo maestros en tierra egipcia. Esto no es una mera especulación sin base. Fragmentos de esta tradición aparecen en múltiples fuentes históricas. Padres de la Iglesia como Ireneo y Justino Mártir aludieron al tiempo de Jesús en Egipto, aunque con una prudencia evidente. El propio Talmud contiene referencias hostiles que acusan a Jesús de practicar magia en Egipto, un término que usaban para cualquier sanación o práctica espiritual que desafiara su ortodoxia. Además, muchos de los métodos pedagógicos de Jesús coinciden con lo descrito por Filón entre los terapeutas: el uso de alegorías complejas, la sanación a través de medios espirituales, un énfasis primordial en la renovación interna por encima del mero ritual, y la significación espiritual de las comidas compartidas. Al interpretar las enseñanzas de Jesús bajo este prisma, adquieren una resonancia profunda. Él constantemente cita las escrituras hebreas, pero las interpreta de maneras que los rabinos tradicionales no pueden aceptar. Exactamente lo que esperarías de alguien instruido en el judaísmo místico alejandrino. Sus sanaciones emplearon técnicas que fusionaban la tradición judía con prácticas comunes en los círculos de sabiduría egipcios. ¿Por qué se borró esto de la historia oficial? Porque para el siglo IV, cuando el cristianismo se fusionó con el Imperio Romano, las autoridades eclesiásticas sintieron una necesidad imperiosa de distanciarse de cualquier cosa que evocara el paganismo egipcio o la filosofía helenística. Querían que la sabiduría de Jesús pareciera descargada directamente desde el cielo, sin el esfuerzo del estudio humano. Deseaban que sus milagros fueran puramente sobrenaturales, no el resultado de técnicas enseñadas por maestros espirituales. Pero la Iglesia etíope, libre de la férula teológica romana, retuvo estas narrativas. Sus textos sagrados insisten en que el tiempo de Jesús en Egipto no fue un desvío de su camino divino, sino su etapa de intensa preparación. La evidencia histórica continúa fortaleciéndose. Si estos descubrimientos te están moviendo, te invito fervientemente a explorar más a fondo uniéndote a nuestra red de investigación. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Pero si las jerarquías eclesiásticas se atrevieron a erradicar doctrinas fundamentales, ¿qué más suprimieron de los eventos centrales que todos creen conocer? ¿Qué hay de la propia crucifixión? Porque los textos etíopes guardan detalles sobre la muerte de Jesús que son tan espeluznantes, tan minuciosos y tan gráficamente detallados que comprenderás por qué fueron juzgados demasiado crudos para el registro sagrado. La crucifixión es el pivote del cristianismo, todos conocen la cruz. Pero, ¿cuál fue la realidad física y emocional de esas 6 horas en Gólgota? La imaginación popular está marcada por una imagen higienizada: Jesús clavado en una cruz relativamente limpia, quizás con unas pocas manchas de sangre, muriendo con una dignidad casi estoica mientras perdona a sus verdugos. Es trágico, pero manejable para la mente. Las cuentas etíopes narran una historia radicalmente distinta. Y cuando contrastas sus descripciones con la investigación forense contemporánea sobre la crucifixión romana, te das cuenta de que el horror completo fue silenciado en la escritura oficial. Los Hechos de Pilato, preservados en manuscritos etíopes y conocidos también como el Evangelio de Nicodemo, proporcionan un nivel de detalle que los canónicos evitan con celo. Este texto informa que la crucifixión fue presenciada por una multitud documentada que posteriormente testificó sobre cada aspecto de lo que vieron y oyeron. El relato describe la topografía exacta del Gólgota, una colina llamada Cranium, lugar del cráneo, elegida para que las ejecuciones sirvieran como un brutal espectáculo disuasorio. Detalla la cronología precisa: el inicio a la 3:00 hora, 9 de la mañana, la marcha final, y la muerte en torno a la 9:00 hora, las 3 de la tarde. Pero son los aspectos físicos los que impactan. El texto describe cómo los soldados romanos despojaron a Jesús de toda su vestimenta. Era la práctica romana estándar, diseñada para maximizar la humillación pública. El arte cristiano, que protege nuestra sensibilidad, casi siempre lo retrata con un taparrabos. La crucifixión romana no contemplaba esa cortesía. Describe la composición de la multitud, no solo los sacerdotes hostiles, sino también las mujeres dolientes que lo siguieron, los curiosos y algunos fariseos simpatizantes que se mantuvieron discretamente cerca. Se nombran testigos más allá del círculo canónico: Nicodemo, José de Arimatea, y varias mujeres clave. El texto etíope profundiza en la mecánica.
los soldados colocaron a Jesús boca abajo sobre la viga horizontal, clavaron los maderos a través de sus antebrazos, y no en las palmas. Las palmas no tienen la fuerza estructural para soportar el peso de un cuerpo. Luego izaron la viga al poste vertical. Los pies fueron asegurados clavándolos uno sobre el otro con un único clavo macizo. ¿Por qué estos detalles son importantes? Porque se correlacionan con el análisis forense moderno. El doctor Frederick Sugibe, un patólogo que investigó la mecánica de la crucifixión, dictaminó que las víctimas morían por shock hipovolémico, asfixia progresiva al no poder empujar el cuerpo hacia arriba para respirar, y agotamiento traumático extremo. Las crónicas etíopes reflejan esto con precisión escalofriante. Narran la lucha de Jesús por cada bocanada de aire, el esfuerzo de empujar contra los clavos de los pies para inhalar, solo para colapsar y exhalar cuando los músculos cedían. Describen la progresión de los síntomas, la sed insoportable, la fiebre, el delirio y los calambres musculares paralizantes. Detallan el momento en que un soldado introdujo una lanza en el costado de Jesús y brotaron sangre y agua. Este detalle es crucial, mencionado en todos los evangelios, pero solo explicado aquí. Es el signo clásico de que la lanza perforó el pericardio, el saco que rodea el corazón, donde el suero se separa de los elementos sanguíneos en las etapas finales de la vida. Los relatos canónicos hablan de una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra entre el mediodía y las 3 de la tarde. Los textos etíopes amplifican esto. Los testigos lo describieron como una negrura antinatural, aterradora, que no se parecía a ninguna tormenta conocida. Algunos creyeron que era el juicio final acercándose. Otros temieron el fin de la era. Pero lo más impactante es el énfasis en el testimonio ocular, la preservación de nombres de quienes lo vieron todo y luego llevaron esa historia a las comunidades fundadoras. No eran especulaciones difusas, eran deposiciones específicas. ¿Por qué se borraron estos detalles del registro canónico? En parte, porque el horror de la crucifixión romana era tan extremo, tan diseñado para la tortura pública, que detallarlo habría traumatizado a las congregaciones y desafiado la imagen de un Mesías triunfante. Pero había otra capa de incomodidad. Los detalles gráficos acentúan la vulnerabilidad humana de Jesús, su absoluta degradación física, su sufrimiento al nivel animal. La teología oficial quería centrarse en su elección de morir y su naturaleza divina. Las descripciones extensas de su agonía puramente humana complicaban esa narrativa de poder. Los textos etíopes no evitan esta humanidad. Muestran a Jesús gritando de dolor agudo. Describen el fallo sistemático de su fisiología. Y, lo más importante, relatan el momento en que Jesús emitió el grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las cuentas preservadas en Etiopía sugieren que esto no fue simplemente una cita ritual del Salmo 22. Según el testimonio de los presentes, Jesús experimentó un abandono absoluto, una duda existencial genuina, una desesperación total. En ese instante, la conexión con la fuente divina que había experimentado toda su vida se cortó bruscamente. Enfrentó la muerte completamente solo, totalmente humano, sin el bálsamo de la certeza sobrenatural. Esto plantea dilemas teológicos ineludibles para la Iglesia. Si Jesús sintió el abandono de su Padre, ¿qué significa esto sobre la naturaleza completa de la encarnación? ¿Qué nos enseña sobre la experiencia real del sufrimiento? La preservación etíope de estos pormenores incómodos indica que los primeros cristianos entendieron que la divinidad de Jesús no se manifestaba a pesar de su humanidad, sino totalmente a través de ella. El verdadero milagro no fue que un ser divino sufriera un poco antes de su glorificación, sino que lo divino se sumergió por completo en la experiencia humana, incluso en sus abismos más oscuros, y la redimió desde dentro. Si esta inmersión en la verdad te está sacudiendo hasta los cimientos, te invito a que te unas a nuestra comunidad de investigación para seguir explorando juntos. Haz clic ahora. Y si las autoridades eclesiásticas estuvieron dispuestas a despojar a Jesús de su humanidad más cruda, ¿qué narrativas completas se perdieron entre el Viernes Santo y el amanecer del Domingo de Pascua? Lo que la tradición etíope revela sobre los 3 días que Jesús pasó sin vida es un capítulo que fue casi borrado de la memoria cristiana por ser demasiado radical. ¿Qué ocurrió en ese intervalo temporal entre la tarde del viernes y la mañana del domingo? Para la mayoría de los creyentes, la respuesta es un silencio teológico. Jesús estuvo muerto en la tumba, en un estado de espera. Algunos podrían recitar la frase del credo sobre el descenso a los infiernos, pero pocos entienden su contenido o su origen. Los textos etíopes nos permiten explicarlo, y lo que describen es un drama cósmico mucho más vasto y significativo de lo que la teología simplificada moderna se atreve a admitir. El Evangelio de Nicodemo, específicamente su segunda parte,
preservada en varios manuscritos etíopes y conocida como el Descensus Christi ad Inferos, ofrece una crónica pormenorizada del viaje de Jesús durante ese tiempo. Según este relato, inmediatamente después de su expiración física, el espíritu de Jesús se dirigió al Seol, el inframundo hebreo, el reino de las sombras donde todas las almas residían tras la muerte, en espera. La narración está contada desde la perspectiva de dos hombres que estuvieron allí, los hijos de Simeón, quienes murieron poco antes de Jesús y fueron testigos directos de su arribo al Seol. Ellos testificaron de esto tras ser resucitados, un evento brevemente mencionado en Mateo 27:52, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este texto etíope nos proporciona su testimonio detallado. Describen el Seol como un lugar de oscuridad opresiva donde estaban confinadas las almas justas de toda la historia: Adán, Eva, Abraham, Moisés, David, los profetas, e incluso Juan el Bautista. Estaban encarcelados allí porque, según la visión teológica judía previa a Cristo, las puertas del paraíso habían permanecido cerradas desde la caída. Nadie podía acceder a la plenitud del cielo hasta que el Mesías viniera a abrir ese paso. Entonces, según estos testigos, una luz cósmica y potente irrumpió en la oscuridad. El mismo Satanás y sus legiones gritaron aterrorizados: ¿quién es este ser que trae la luz a nuestro reino de muerte y sombras? Jesús apareció, no como un espíritu, sino irradiando poder y gloria. Procedió a destrozar las estructuras del Seol. El texto narra que literalmente hizo añicos las cadenas, inutilizó las cerraduras y pulverizó las puertas de bronce. Declaró a los cautivos su libertad. Después, el relato etíope registra que Jesús tomó la mano de Adán, el primer padre, y lo sacó de su confinamiento. Detrás de ellos emergieron todos los patriarcas, los profetas, todos los justos muertos antes de la llegada del Cristo, quienes fueron conducidos del reino de la muerte a la vida, del Seol al paraíso. Este evento, conocido como el descenso de Cristo a los infiernos, fue un tema central en la predicación cristiana primitiva. Las iglesias ortodoxas orientales aún lo veneran. Los iconos de la resurrección bizantinos muestran a Jesús pisoteando puertas y cadenas rotas, liberando a Adán y Eva de sus tumbas. Pero el cristianismo occidental, especialmente en sus vertientes protestantes más recientes, marginó u olvidó esta dramática narrativa. ¿El motivo? Cuestiones teológicas profundas. Si Jesús liberó a todos los justos que murieron antes de él, ¿qué implicaciones tiene eso para las nociones de limbo o purgatorio? La teología protestante, al rechazar el purgatorio, a menudo evitó toda la narrativa del descenso. Sin embargo, la Iglesia etíope lo mantuvo porque respondía a una necesidad teológica esencial. ¿Qué sucede con las almas justas que vivieron y murieron bajo el antiguo pacto? ¿Cómo el sacrificio de Jesús impactó en ellos inmediatamente? ¿Qué estaba haciendo Jesús durante esos 3 días cruciales? El relato también ofrece una profunda resonancia simbólica. Jesús no solo resucita de su propia muerte, Él es el conquistador de la muerte misma. Él no solo se libera de la tumba, Él libera a toda la comunidad que estaba aprisionada por la fatalidad de la muerte. Su resurrección es un acto de victoria cósmica, no solo una reivindicación personal. El análisis histórico sugiere que la predicación temprana se centró en esta victoria sobre las potencias de la muerte y Satanás, más que en las teorías posteriores de la expiación vicaria. El relato etíope propone una secuencia dramática. La crucifixión fue el cebo, la resurrección fue el golpe decisivo, y el descenso fue la misión de rescate. Jesús permitió que la muerte se lo tragara solo para que, dentro de su propio reino, Él pudiera destruir permanentemente su poder sobre la humanidad. Esto eleva la resurrección a un evento de liberación total. Los textos etíopes enfatizan que este acto estaba profetizado. Cuando los demonios preguntan con terror quién es el intruso, los justos muertos responden citando profecías como la del Salmo 24, «Alzados, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». El arte cristiano primitivo documenta esto extensamente. Luego, de manera gradual, esta narración heroica se erosionó en el cristianismo occidental, cediendo paso a narrativas más centradas en la justificación doctrinal. Pero en Etiopía, la historia se mantuvo viva porque respondía a la pregunta eterna: ¿qué sucede con todos aquellos que murieron antes de que el Evangelio llegara a sus oídos? Según este registro, Jesús llevó el mensaje de redención a todos ellos. La evidencia sigue exigiendo nuestra atención. Si te sientes llamado a explorar estos hallazgos con mayor profundidad, te extiendo nuevamente la invitación a la comunidad. Te necesitamos investigando esto. Pero si las autoridades eclesiásticas se sintieron con el poder de reescribir la cosmología post-mortem,
¿Qué enseñanzas directas de Jesús fueron consideradas demasiado avanzadas para ser compartidas? Porque la Biblia etíope contiene una doctrina en particular que el cristianismo primitivo abrazó fervientemente hasta que un decreto imperial la declaró merecedora de muerte espiritual. Algo que sorprenderá a casi todos los cristianos de hoy, la creencia en la reencarnación o preexistencia de las almas, fue doctrina aceptada y enseñada por padres de la Iglesia influyentes hasta el año 553, cuando el emperador Justiniano intervino. En ese año, el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla condenó esta enseñanza como anatema. ¿Por qué esta purga violenta? ¿Y qué conservó la tradición etíope que sugiere que esta doctrina era parte integral del mensaje original de Jesús? Comencemos por el texto que yace a la vista, pero que requiere una lectura despojada de prejuicios doctrinales. En Mateo 11, Jesús se refiere a Juan el Bautista diciendo, y si queréis entenderlo, él es Elías, el que había de venir. Luego, en Mateo 17, después de la transfiguración, los discípulos preguntan a Jesús sobre la profecía de que Elías debe retornar antes del Mesías. La respuesta de Jesús es directa, Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Mateo nos dice explícitamente que los discípulos interpretaron que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Lee esto con detenimiento. Jesús afirma que Elías ha regresado, lo cual implica la reaparición de la misma entidad, el alma, en un nuevo cuerpo. Eso es, en esencia, reencarnación. En Juan capítulo 9, cuando los discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento, le interrogan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Nota la premisa fundamental, ellos no preguntan si es posible que haya pecado antes de nacer. Asumen que si es posible, su dilema es cuál causa es la correcta. Esta suposición es coherente solo si la preexistencia de las almas era una verdad aceptada en ese círculo. El Dr. Getis MacGregor, en su estudio riguroso sobre la reencarnación cristiana, documenta que padres de la Iglesia temprana, incluyendo a Orígenes, Clemente de Alejandría y San Jerónimo, escribieron sobre la preexistencia de las almas como un hecho. Orígenes, una figura teológica central del cristianismo naciente, postuló explícitamente que las almas existen antes de la encarnación física y que el perfeccionamiento espiritual continúa a lo largo de múltiples existencias. Estos hombres no eran voces marginales. Orígenes dirigió la célebre escuela catequética de Alejandría, y su pensamiento moldeó la teología cristiana durante siglos. ¿Qué sucedió entonces en el año 553? Fue un acto de ingeniería política. El emperador Justiniano, buscando una uniformidad teológica inquebrantable para su vasto imperio, se enfrentó a las enseñanzas de Orígenes, especialmente su concepto de que las almas alcanzarían eventualmente la perfección y la reconciliación con Dios a través de un proceso evolutivo de varias vidas. Esta idea socavaba la necesidad de la autoridad sacerdotal como intermediario único. Si la salvación era un proceso de desarrollo personal continuo, la necesidad del clero disminuía drásticamente. El Concilio de Constantinopla condenó las doctrinas origenistas, y se desató una purga, bibliotecas fueron vaciadas, y la enseñanza de la reencarnación conllevaba la amenaza inmediata de excomunión. Pero la Iglesia etíope, al estar fuera de la órbita directa del control imperial mediterráneo, preservó las tradiciones que indicaban que las almas de hecho preexistían a sus nacimientos físicos y que el crecimiento espiritual se extiende mucho más allá de una única vida terrenal. Los textos bíblicos etíopes incluyen la versión completa del libro de Enoc, que describe la arquitectura cósmica en capas, con almas residiendo en distintos reinos antes y después de la vida material. El libro discute el juicio y la purificación en términos que las comunidades cristianas primitivas interpretaban como un apoyo directo a la reencarnación. Las interpretaciones etíopes de las enseñanzas de Jesús, que se han conservado, también reflejan esta visión. Según estas tradiciones, cuando Jesús hablaba de nacer de nuevo o nacer de lo alto, no se refería solo a una conversión metafórica, estaba describiendo un proceso literal de renacimiento espiritual experimentado por el alma. Esto transforma por completo la conversación entre Jesús y Nicodemo. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde, tomándolo literalmente, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer? Nicodemo no es ignorante, está luchando con la mecánica de un proceso que asumía como literal. Cuando Jesús dice que debemos ser como niños pequeños, quizás no solo alude a la inocencia, sino al retorno cíclico del alma a la encarnación. Cuando habla de pagar hasta el último centavo de deuda, se refiere a la deuda de una sola vida o al cumplimiento kármico a través de múltiples existencias.
La preservación etíope de estas exégesis sugiere que el cristianismo original ofrecía una cosmología espiritual más rica que la que logró sobrevivir a las purgas conciliares. La evidencia histórica es demoledora. Si te conmueve el alcance de estos descubrimientos, te invito a unirte a nuestra comunidad de investigación activa. Haz clic en el enlace para unirte. Pero si las autoridades eclesiásticas estaban dispuestas a erradicar doctrinas enteras, ¿qué ocurrió con los eventos más conocidos? Profundicemos en la crucifixión, porque los manuscritos etíopes conservan relatos de la muerte de Jesús tan íntimos, tan forenses, tan incómodos, que entenderás de inmediato porque fueron excluidos del registro público. La crucifixión es el corazón de la fe cristiana. Cada iglesia tiene una cruz. Pero, ¿cómo sucedió exactamente aquella tarde en Gólgota? La mayoría de las personas visualizan un evento rápido y limpio, una muerte relativamente pacífica. La tradición etíope, sin embargo, detalla una tortura prolongada y extrema. Los hechos de Pilato, que la iglesia etíope preserva, no evitan el espectáculo. Describen a Jesús siendo desnudado por completo, una humillación total, y luego el proceso de colocación en la cruz. Se enfatiza la asfixia como la causa principal de muerte, resultado directo de la postura forzada. Los clavos en los antebrazos y pies, no en las palmas, para soportar el peso. El tiempo que tardó en morir no fue de unas pocas horas, sino que se extendió, causando un sufrimiento inimaginable. Lo que es más revelador es la narrativa paralela de los testigos. El texto etíope nombra a muchos de ellos, fariseos que debatieron en silencio, miembros del Sanedrín que se sintieron horrorizados por el alcance de la violencia, y mujeres que lo siguieron fielmente. Estos no son personajes anónimos, son individuos específicos que se convirtieron en la base de la tradición oral antes de que se fijara el texto. Ellos vieron el colapso físico, la lucha por el oxígeno, la sangre y el agua brotando de su costado, signos probados de un derrame pericárdico antes de la muerte. Y vieron el drama celestial, la oscuridad antinatural. Esta descripción del sufrimiento no tenía el propósito de glorificar el dolor, sino de autentificar la encarnación. Si Jesús no hubiera experimentado el horror completo de la muerte humana, ¿cómo podría haber conquistado verdaderamente la muerte? La teología occidental temprana, que se inclinaba hacia la idea de un Jesús que parecía sufrir, pero no sufría realmente como nosotros, se sentía incómoda con la brutalidad descrita en estos textos. La iglesia etíope, al mantenerlos, reafirmaba que la experiencia de Jesús en la cruz fue total y completa humanidad, incluyendo el terror y el abandono. Este abandono, el momento en que el grito del Salmo se hizo carne, es el punto de inflexión. Significa que, en su mayor prueba, Jesús no tuvo un respaldo divino visible. Tuvo que luchar solo. ¿Acaso este Jesús sufriente y aterrado es el mismo que el ícono triunfante que vemos hoy? Pero la historia de esos 3 días, la conquista del Seol y las enseñanzas secretas que siguieron, prueban que Jesús no solo estaba sufriendo una muerte, sino iniciando una revolución cósmica. Si estas revelaciones te están forzando a reevaluar siglos de enseñanza, por favor, considera participar en nuestro diálogo continuo. El enlace para unirte está en la descripción. Lo que descubras sobre los 40 días posteriores a la resurrección confirmará que el cristianismo primitivo era una escuela de misterios. Cuando Jesús regresó de la muerte, no ascendió inmediatamente. Permanece en la tierra 40 días, un periodo simbólico en la tradición judía que significa madurez y preparación. ¿Qué ocurrió en esos 40 días? Los evangelios canónicos solo ofrecen destellos fugaces: comer pescado, mostrar las heridas, dar la gran comisión. Esos son unos pocos párrafos para casi 6 semanas de interacción crítica. Los textos etíopes, y los gnósticos que circularon en comunidades con las que la iglesia etíope mantenía lazos, como la Pistis Sophia, expanden este periodo a 11 años, un marco de tiempo que enfatiza la transmisión de conocimiento profundo y gradual. El Dr. Marvin Meyer confirma que estos textos contienen las enseñanzas esotéricas de Jesús resucitado a un círculo íntimo. Estas no eran meras parábolas sencillas, eran explicaciones detalladas sobre la estructura de los reinos celestiales, la naturaleza de la luz divina que reside en el alma humana, y el camino preciso para alcanzar el despertar espiritual completo, lo que Jesús llamaba ver el reino. Se trataba de gnosis, conocimiento directo e intuitivo de lo divino, que trascendía la mera creencia en la doctrina. El relato de la Pistis Sophia pone a María Magdalena en el centro de estas enseñanzas. Ella, que ya había sido reconocida como la primera en la resurrección, hace las preguntas más perspicaces y recibe las respuestas más complejas. Los discípulos masculinos, según estos textos, a menudo se confunden, mientras que Jesús la elogia por su entendimiento superior,
afirmando que ella hace pleno el reino de los cielos. Esto es fundamental para entender por qué estas enseñanzas fueron sistemáticamente reprimidas. El cristianismo institucional, al consolidarse con el apoyo imperial, necesitaba controlar la fuente de autoridad. Si Jesús impartía conocimiento espiritual avanzado y secreto a un círculo íntimo, particularmente a una mujer como María Magdalena, ¿cómo podía la jerarquía sacerdotal recién formada mantener su monopolio sobre la verdad? El conocimiento gnóstico se centraba en la chispa divina interna. Si podías acceder a ella a través de la enseñanza directa de Jesús, no necesitabas un sacerdote o un ritual externo para alcanzar la salvación. Este modelo de maestro-discípulo directo amenazaba la estructura de poder recién establecida. Los 40 días, o los 11 años, según la tradición más esotérica, se convirtieron en una época de iniciación. Jesús explicó los mecanismos del cosmos, cómo el alma transita por diferentes planos de existencia y cómo superar las ataduras del mundo material, temas centrales en la filosofía gnóstica y terapéutica alejandrina. Estas enseñanzas no eran para el consumo masivo, eran demasiado complejas y requerían una madurez espiritual previa. Por eso, los evangelios públicos se quedaron con las enseñanzas universales, el amor, el perdón, la fe, pero las enseñanzas profundas, las que explicaban el porqué y el cómo del cosmos y del alma, fueron codificadas y confiadas a los más capaces. La Iglesia etíope, al mantener vivas estas tradiciones, demostró que nunca aceptó la idea de que el cristianismo debía ser una religión para principiantes. Entendían que la fe implica un camino de crecimiento, un ascenso gradual hacia el conocimiento. Al borrar estas enseñanzas avanzadas, el cristianismo occidental simplificó a Jesús, lo hizo más fácil de digerir para el ciudadano romano, pero le quitó su dimensión más radical y transformadora. Le quitaron el componente místico que exigía una reconfiguración total de la percepción de la realidad. ¿No sientes la urgencia de buscar ese conocimiento que fue considerado demasiado potente para ser revelado abiertamente? Si es así, nuestra comunidad es tu lugar de estudio. Y si hablamos de textos que fueron expurgados, debemos regresar al libro de Enoc, que ya mencionamos como citado por Judas. Este libro es la piedra angular de la cosmovisión apocalíptica, y su exclusión del canon occidental es quizás el error más flagrante en la historia de la selección de escrituras. Como eruditos como James Van der Kam han demostrado, Enoc no fue escrito en un vacío, era un texto fundamental para el judaísmo del Segundo Templo y, por lo tanto, para Jesús y sus primeros seguidores. Si Jesús citaba de él, y Judas lo cita, ¿cómo desapareció? La respuesta es que las explicaciones de Enoc sobre el origen del mal y el futuro juicio eran demasiado vívidas y específicas. Enoc detalla la historia de los vigilantes, aquellos ángeles que se corrompieron por su amor terrenal por las mujeres humanas y dieron a luz a gigantes, los Nepilim. Estos seres intermedios introdujeron secretos prohibidos en la tierra, metalurgia, cosméticos, hechicería. Esto es lo que corrompió a la humanidad, no solo la desobediencia de Adán y Eva. La cosmología de Enoc es tridimensional, reinos celestiales superiores, la tierra corrompida por los vigilantes, y el inframundo donde se espera el juicio. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes para juzgar, está evocando directamente la imaginería de Enoc. Cuando confronta a los demonios, está lidiando con los espíritus malignos que, según Enoc, provienen de los gigantes caídos y vagan por la tierra atormentando a los humanos. La iglesia institucional posterior, que buscaba establecer un Dios ordenado y predecible, no podía permitirse la idea de ángeles con libre albedrío que iniciaran el mal o de demonios con orígenes tan complejos. Era mucho más fácil enseñar un pecado original simple, una manzana, un error, y ya tenemos la necesidad de un salvador externo. Enoc proporcionaba un marco donde el mal era una fuerza activa y angélica, una amenaza cósmica que Jesús vino a desmantelar. El libro de Enoc es un mapa del cosmos espiritual que Jesús claramente utilizaba como su principal referencia para la profecía y el juicio. Su exclusión eliminó el contexto completo de las profecías apocalípticas del Nuevo Testamento. La iglesia etíope mantuvo Enoc porque entendía que este libro era la clave para entender la urgencia del mensaje de Jesús. Para ellos, Jesús no era solo un maestro moral, era el juez profetizado que vendría a castigar a los caídos y a restaurar el orden cósmico que los vigilantes habían desbaratado. Es más, Enoc describe el destino de estos caídos, su encadenamiento y su espera del juicio final. Esta narrativa de castigo y redención cósmica era esencial para el mensaje mesiánico. Al eliminar Enoc, el cristianismo occidental perdió la profundidad de la lucha escatológica. Se centró en la salvación individual y se desentendió del destino cósmico del mal. Si estás llegando a este punto, es porque tu sed de conocimiento es más fuerte que tu miedo al cambio.
Estos textos no son meras adiciones, son el andamiaje perdido sobre el que se construyó la comprensión de Jesús. La Iglesia Ortodoxa etíope no fue más iluminada por casualidad, fue más firme al preservar su legado sin someterse a las presiones teológicas de los imperios que buscaban domesticar el mensaje revolucionario. ¿Estás listo para ver cómo esta preservación afecta la política y la estructura de la Iglesia actual? Porque el patrón de exclusión que hemos visto en los textos se replica en la estructura de poder. El canon bíblico no es un producto de la inspiración divina directa y sin filtros, es el resultado de siglos de debates, concilios políticos y decisiones pragmáticas sobre qué textos apoyarían mejor una institución en crecimiento. El Concilio de Nicea en el año 325 no seleccionó libros, como ya mencionamos, pero sí fijó la naturaleza de Jesús como totalmente divino, un dogma esencial para la alianza entre la Iglesia y el Estado romano. Esto tuvo consecuencias directas en la selección de escrituras. Los textos que enfatizaban el desarrollo humano de Jesús o su potencial enseñanza esotérica se volvieron sospechosos porque amenazaban la noción de una deidad perfecta y predeterminada. Posteriormente, los concilios regionales fueron los que legislaron sobre la lista final. El Dr. Barman nos enseña que la aplicación de los criterios, autoridad apostólica, antigüedad, ortodoxia, fue notoriamente selectiva. Se incluyeron libros de dudosa autoría porque sus enseñanzas encajaban con la narrativa de la Iglesia institucional. Se excluyeron libros populares y antiguos porque promovían ideas que desafiaban esa misma institucionalidad, como el gnosticismo o la creencia en la reencarnación. El Evangelio de Tomás, que enfatiza el conocimiento interior como salvación, fue marginado porque el conocimiento debe ser mediado por el clero. El Evangelio de María fue silenciado porque elevaba a una mujer a un estatus de autoridad superior al de Pedro. La Iglesia etíope, separada de la jurisdicción de Roma y Constantinopla durante periodos cruciales, simplemente no participó en estas purgas ideológicas. Su desarrollo teológico se dio en diálogo con sus propias tradiciones de la antigüedad y su propia conexión con las raíces judías. Ellos se preguntaron, si un texto es antiguo, si fue respetado por las comunidades originales, ¿por qué deberíamos eliminarlo solo porque complica nuestra teología actual? Su canon más amplio es un testimonio de la diversidad del cristianismo en sus primeros 100 años. Revela que había múltiples vías para entender a Jesús, una vía mística, una vía apocalíptica, Enoc, una vía familiar humana, los hermanos, una vía femenina, María Magdalena, y una vía evolutiva, la reencarnación. La uniformidad que hoy se presenta como un signo de verdad era en realidad un producto de la necesidad imperial de control. Un imperio no puede gobernar eficazmente si hay múltiples narrativas religiosas compitiendo por la lealtad de sus ciudadanos. Se necesitaba una sola Biblia, una sola doctrina. La teología de Nicea ayudó a crear esa uniformidad, y el canon reducido fue su herramienta literaria. Al retener sus libros adicionales, Etiopía mantuvo viva una comprensión del cristianismo que era más compleja, más exigente y menos domesticada. Era una fe que celebraba el misterio en lugar de intentar explicarlo todo. Cuando lees la adición etíope de los Macabeos, por ejemplo, obtienes un trasfondo increíble sobre la lucha judía contra la helenización y la persecución religiosa, un contexto que Jesús conocía profundamente. El libro de los Jubileos ofrece una visión detallada de la ley y el tiempo que complementa y expande las leyes mosaicas, enfatizando la pureza ritual y el calendario lunar, temas importantes para entender las prácticas judías de Jesús. Estas adiciones no son adornos, son el marco cultural y legal que formó su pensamiento. Perderlas es perder el contexto de sus afirmaciones más radicales. La preservación etíope no es una reliquia arqueológica, es una protesta viva contra la uniformidad impuesta. Nos obliga a reconocer que lo que se considera ortodoxo hoy es, en gran medida, lo que sobrevivió a una filtración política. El Jesús revelado en estos textos es un Mesías que no temía el misterio, que discutía la vida después de la muerte en términos de renacimiento y que tenía compañeras femeninas con autoridad apostólica. Este Jesús es infinitamente menos cómodo para las estructuras de poder actuales que la figura simplificada que se nos ofrece habitualmente. Pero la incomodidad es, a menudo, la medida de la verdad. Te has embarcado en un viaje que pocos se atreven a hacer, cuestionando no solo la historia, sino la autoridad misma que te ha dictado lo que es sagrado. El Jesús que emerge de la Biblia etíope es un personaje de una magnitud casi incomprensible, humano en su nacimiento y aprendizaje, místico en sus enseñanzas ocultas, cósmico en su victoria sobre la muerte, y radical en su desafío a las estructuras de autoridad. Él no vino a establecer una iglesia para gobernar, vino a despertar almas para que se gobiernen a sí mismas a través del conocimiento directo de Dios. Esta revelación te coloca en una encrucijada.
Puedes volver al camino fácil, ignorando las profundidades reveladas, o puedes unirte a aquellos que están reconstruyendo el tapiz completo del cristianismo primitivo. Tu compromiso con la verdad es lo que forjará el futuro de esta comprensión. Si las palabras que has escuchado te han impactado, si sientes que has encontrado una pieza faltante de tu propio espíritu, te pido que lo declares. Deja un comentario sobre qué revelación ha sido la más impactante para ti, porque en la discusión colectiva encontramos la fuerza para sostener esta verdad. Si la figura de Jesús está siendo restaurada a su complejidad, a su humanidad, a su misticismo profundo, ¿qué nos queda por entender sobre el resto del mensaje que fue mutilado? ¿Qué secretos aún guardan esos otros 72 libros que la Iglesia etíope preservó? ¿Y cómo cambiarían estos textos no solo nuestra visión de Jesús, sino nuestra propia comprensión del potencial humano? ¿Estás dispuesto a seguir explorando el abismo de lo olvidado, sabiendo que la llave de tu propia transformación yace enterrada en los textos que el poder consideró demasiado peligrosos para que tú los conocieras?